¿Qué tal? Soy Rodolfo Gamiño Muñoz y quiero invitarlos a leer mi más reciente trabajo intitulado El Imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México, publicado ahora en el mes de octubre por el taller editorial La Casa del Mago en Guadalajara. El Imperio de Caín es apenas un fragmento de un trabajo de investigación mucho más amplio que inicié aproximadamente hace 5 años, un poco más de 5 años, que bajo la perspectiva de la historia del tiempo presente me propuse investigar los patrones de la desaparición forzada en México en dos contextos excepcionales y aparentemente inconexos. El primero de ellos, mal denominado Guerra Sucia, donde el Estado mexicano enfrentó a los movimientos armados socialistas de carácter rural y de carácter urbano, comparado también con un contexto excepcional que también el Estado mexicano decidió enfrentar y establecer una guerra contra el mal llamado narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Era estudiar los patrones de la desaparición forzada y los perpetradores de la desaparición forzada en un caso comparado en estos dos contextos excepcionales, y se propuso en esta empresa de largo aliento de análisis ver cuáles eran los patrones de la desaparición forzada, analizarlos de manera diacrónica, mientras se analizaba de manera sincrónica los perpetradores del proceso de la desaparición forzada. ¿Por qué en el Imperio de Caín se escoge únicamente el caso de Ayotzinapa y por qué se publica solamente el caso de Ayotzinapa? Porque el caso de Ayotzinapa reproduce todos los patrones o la mayoría de los patrones que sobre desaparición forzada en México se habían dado durante el periodo de la Guerra Sucia, un poco antes del periodo de la mal llamada Guerra Sucia, y que se hibridizaron y se complejizaron más con la guerra o la supuesta guerra del narcotráfico, del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Es decir, Ayotzinapa representa un caso y es un caso paradigmático sobre la desaparición forzada perpetrada por el Estado o a múltiples actores adyacentes al Estado. El imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México es un libro que permite de alguna manera develar que la desaparición forzada es un fenómeno latente, ¿no? Es sobre todo un consenso de Estado, la desaparición forzada como un consenso de Estado no explícito a través del cual se ha administrado la democracia. Y no solo la administración de la democracia, sino también los negocios neoliberales que son adyacentes y paralelos a la democracia, incluido lo que se conoce o que entendemos por el narcotráfico y todo el orbe de lo que implica el narcotráfico. El imperio de Caín también permite de alguna manera exponer una serie de hipótesis que contrastan con múltiples narrativas y múltiples argumentos que desde la academia y en el sentido periodístico se han dado sobre la desaparición forzada en México. Destaco principalmente tres. El primero que se ha señalado en estas narrativas y en estos argumentos es que la desaparición forzada en México es un fenómeno anómalo, ¿no? El segundo, que parece desde estas narrativas y desde estos argumentos, que la desaparición forzada emergió principalmente con las disputas del Estado mexicano contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y que es anómalo porque la desaparición forzada tuvo mayor presencia en el país a partir de la supuesta disputa por las plazas o las luchas por las plazas y con el asunto del aceleramiento de la violencia predatoria entre las bandas del narcotráfico y el crimen organizado contra el Estado, ¿no? Y también hay un tercer argumento que me parece importante contrastar o las hipótesis del imperio de Caín y que tiene que ver con que se ha sostenido académicamente que los patrones de la desaparición forzada son variables y dependen de cada uno o depende cómo se ejecutan en cada uno de los espacios, ¿no? O en las regiones en las que la desaparición forzada se perpetra, ¿no? El imperio de Caín permite crear estas contranarrativas o crear una serie de contrahipótesis a estas planteadas, en donde básicamente se está impulsando
hipótesis que tiene que ver con la desaparición forzada de personas como una ingeniería, una estrategia, una técnica de contrainsurgencia y también una estrategia en contra de la sociedad fragmentada. Es decir, pasó de ser una estrategia contrainsurgente implementada por el Estado contra un enemigo ideologizado, politizado, armado, pasa a ser una técnica de depuración, de control, de cohesión en los ámbitos estatales y en los ámbitos regionales ante una sociedad fragmentada pero organizada, ¿no? Es decir, la desaparición forzada es un elemento permanente como consenso de Estado y que ha tenido a lo largo del periodo histórico que se analiza una continuidad, ha sido una latente, es decir, no debemos ver ni entender el proceso de la desaparición forzada como una fisura y como un elemento que está digamos que emerge como un accidente, ¿no? Otro elemento que permite construir y diferenciar estas hipótesis del imperio de Caín de otros trabajos y otras narrativas que se han construido es que la desaparición forzada, al no verla como una fisura y entenderla de manera diacrónica y entender a los perpetradores de manera sincrónica, permite entender las escalas del funcionamiento y de perfeccionamiento y alta burocratización y tecnificación que tiene y que se despliega ahora las nuevas estrategias de la desaparición forzada en México, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido perfeccionando, cómo se ha ido burocratizando como técnica represiva, como técnica de violencia, pero también como una técnica administrativa de construcción de un archivo y todo un campo burocrático que lo reviste. Hay un elemento central en el imperio de Caín, un argumento central que tiene que ver en cómo entender la desaparición forzada más allá de estos elementos que se han dicho. Y uno de ellos que quisiera destacar, nada más para cerrar esta pequeña cápsula, es que la desaparición forzada de personas se ha dado en contextos o en microespacios de excepción que son flexibles, son móviles y son atemporales. ¿Esto qué quiere decir? Que son en microespacios desde municipios, regiones, hasta estados, ¿no? En estados en completa amplitud geográfica como puede ser un estado, y que estos patrones y este proceso de la desaparición forzada se está dando de manera flexible. Es decir, puede pasar en un momento en Veracruz, después se traslada a Chihuahua, después se traslada a Sinaloa, pasa por Jalisco, y que son procesos o técnica, una tecnificación completamente atemporal. No se puede determinar y no se puede establecer el tiempo preciso de la estrategia de la desaparición forzada implementada en el periodo actual, ¿no? Es a grandes rasgos lo que ustedes van a encontrar pues en el imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México, algunas hipótesis todavía con mayor profundidad y con mayor sentido y más ampliadas de lo que aquí se pueda decir, y es tanto que por ello les invito a hacer una lectura del Imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada, recientemente publicado por la casa editorial, el taller editorial La Casa del Mago.